Este tema que vamos a abordar hoy lo he desarrollado sobre los pensamientos de Agustín. Vamos a ver cómo pensaba Agustín. El tema lleva por título La Iglesia de los Comienzos. Así pensaba San Agustín. Bien, en relación con la ciudad de Dios, San Agustín habla de la iglesia de Abel. Antes no van a encontrar esta expresión. Abel es el comienzo de los hombres que no viven humanamente, sino que viven ni según su voluntad, sino a modo divino y según la voluntad de Dios. San Agustín habla de ser miembro de Cristo y a la vez miembros de su cuerpo, no solo los que vivimos en este lugar ahora, sino desde Abel el justo hasta el fin de los tiempos. Todos los hombres que engendran y son engendrados pasan toda su vida viviendo justamente para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia que ahora es peregrina, errante, es añadida a la iglesia triunfante en la que tenemos a los ángeles ya como conciudadanos. Y escuche, en una sola iglesia, la ciudad y el estado del gran rey. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver, empecemos. Amado Señor Jesús, solo te pido que este día, Señor, tu amor llene mi corazón, tu espíritu llene mi mente y tu presencia llene mi vida. Gracias, Señor, por este día, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. A lo que venimos, hermanito. No le quito más tiempo. Esta iglesia que no ha faltado desde el principio del género humano, cuyo primogénito fue el santo Abel, fue sacrificado como testimonio de que en el futuro la sangre del Salvador sería derramada por el hermano ateo. En la ciudad de Dios, Agustín dice, y la iglesia prosigue su peregrinación entre persecuciones en el mundo y consolaciones por parte de Dios. El mundo siempre ha sido así, no solo desde que Cristo se encarnó, sino desde que Abel, a quien mató su impío hermano, seguirá siendo así hasta el final de los tiempos. San Agustín explica, porque él no llama a Adán padre de la ciudad de Dios, porque Adán es el padre de ambas generaciones, de aquellos que tienen como descendencia la ciudad terrena y los que tienen como descendencia la ciudad celestial. Después de la muerte de Abel, cada una de las generaciones tiene su propio padre. ¿Escuchó bien? Cada una de las generaciones tiene su propio padre, en la que se presenta el gran misterio. Caín y Set con sus hijos muestran las características de las dos ciudades, definiéndose cada vez con más claridad la explicación del Salmo 61, verso 6, que dice, a los días del rey añade día, sus años, generaciones tras generación. Todos los que anhelan lo terreno y prefieren la felicidad terrestre, todos los que buscan lo suyo y no lo de Jesucristo, pertenecen a la ciudad llamada Babilonia, la misteriosa, en la que el rey es el diablo, Satanás. Ahora, ¿qué pasa con los que buscan la ciudad de arriba, la celestial? Las que viven cuidadosamente para no ofender a Dios, los que se protegen contra el pecado, alcanzarán la ciudad que tiene por rey a Cristo. La primera es la más vieja en este mundo, pero no es más digna. La ciudad terrena nació primero y la ciudad de Dios nació más tarde. La primera empezó con Caín, la segunda con Abel. Estos dos cuerpos actúan como dos reyes. A ella pertenecen dos ciudades y están en oposición hasta el fin del mundo, hasta que en la mezcla se haga la separación. Caín y Abel son dos reinos,
Sepan que Agustín rara vez menciona la idea de la iglesia de Abel, pero la encontramos con San Gregorio Magno, que según él pertenecen al cuerpo de Cristo todos los justos, desde Abel hasta los últimos elegidos. En cambio, se repite la idea de una iglesia de los comienzos. Fulgencio de Ruspe y San Isidoro de Sevilla dicen que la iglesia comienza el día de Pentecostés. La escolástica ha defendido la idea, la iglesia del principio, que empieza con el justo Abel y se completa con los últimos elegidos. Todos sus miembros, desde Abel hasta el fin de los tiempos, forman unidad por la unidad de la fe. Lo mismo piensa San Bruno, Pedro de Lombardo, Zacarías Crisopolitano y numerosos autores de comentarios anónimos de las Sagradas Escrituras. Pablo en sus epístolas considera a Abel como justo, mártir y virginal. En la primera escolástica, excepto que la iglesia empezó con Abel, siguiendo a San Agustín, contestaron los teólogos porque Abel no había sido como Adán, malo y bueno a la vez, sino solo bueno, y por eso podía ser un tipo de Cristo que fue sacrificado y a la vez virginal. En la alta escolástica encontramos la tesis de la iglesia del principio o de Abel en Guillermo de Aumbergen, Alberto Magno, Bartolomé de Bolonia. Tomás de Aquino dice que los padres antiguos pertenecieron al mismo cuerpo de la iglesia a que nosotros pertenecemos. Esta tesis de que la iglesia ha existido desde el principio o desde Abel presume una idea determinada de la iglesia, más espiritual personal que jurídico jerárquica. Esta última se desarrolló a partir de la mitad del siglo VIII, aunque ya estaba fundamentada en los teólogos, como la veremos atestiguada claramente por las Sagradas Escrituras. La iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo jerárquicamente ordenada, constituye el concepto pleno iglesia, y bajo este aspecto se desarrolló la doctrina de la iglesia. La eclesiología y la doctrina de la Trinidad de San Agustín significa una hipótica para la teología posterior. Estas ideas y esta filosofía platónica, consecuencia de su estilo platónico de pensar, Agustín apenas puede ver la importancia de lo concreto y visible, pero su influencia en los teólogos post-tridentinos distinguen también la iglesia conforme el Nuevo Testamento y la iglesia conforme el Antiguo Testamento. El teólogo dominico español Báñez habla de dos conceptos de iglesia. Según él, uno es la comunidad de los que profesan la fe en Dios. En este sentido existe iglesia desde el principio hasta el final de los tiempos. El otro concepto es la comunidad de los unidos, y no solo por la fe, sino por el bautismo. En este sentido, la iglesia puede ser entendida en general o en particular como universal. La iglesia unida, visible de los fieles bautizados, unidos en Cristo, son única cabeza en la tierra. El desarrollo de este concepto de la iglesia condujo a hacer alguna claridad en la eclesiología. A su luz se debe hablar de una preparación de la iglesia de Cristo más que de una iglesia anterior al Cristo histórico. Esta expresión preparación implica un doble pensamiento, la orientación hacia la iglesia y su prefiguración que precede y prepara su verdadera figura. Aclara la relación y la diferencia entre la época precristiana y cristiana. Antes de Cristo se salvaban los hombres, se salvaban por la iglesia. La revelación viejo testamentaria de ser prefiguración de la iglesia afecta en primer lugar al conocimiento. La iglesia escondida de la revelación viejo testamentaria hace propias las palabras de Agustín. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo. En el Nuevo se revela el Antiguo. Solo el Nuevo Testamento abre el entendimiento del Antiguo Testamento. ¿Cómo debe ser interpretado del mismo modo que los muchos signos y símbolos referidos al Mesías? Solo se entendieron todos en Cristo.
Los símbolos referidos a la iglesia solo se entienden en Cristo y en la iglesia fundada por Él. Dice San Agustín, todo lo que complazca en la iglesia de Cristo, todo lo que ves cumplirse sobre la tierra en nombre de Cristo, fue profetizado hace siglos. El grupo de justos salvados de la catástrofe del diluvio en el arca de Noé es un presagio de la futura comunidad en Cristo. El símbolo del diluvio en el que fueron salvados los justos en el arca está profetizada la futura iglesia que salva de la muerte de este mundo para su Rey y Dios por medio de Cristo, del misterio de la cruz. Los que fueron salvados en el arca representan el misterio de la futura iglesia que flota sobre las olas del mundo y se salva del naufragio de la madera de la cruz en Cristo. Las promesas y símbolos no son palabras y signos vacíos, sino que son portadores de la virtud de Dios. En ellos está ya la iglesia ocultamente presente. Según Agustín, la iglesia no se realizaba en Abel o en Enoc, ya que las promesas y símbolos del Antiguo Testamento no eran palabras, tenían fuerzas y virtudes divinas. Ahí estaba ocultamente presente la iglesia con fuerza activa, aunque no tenía su actual figura. La preparación de la iglesia se desarrolla en 3 fases o periodos que coinciden con los grados del Antiguo Testamento. Alianza de Dios con Noé. 2. La vocación de Abraham. Y 3. La misión de Moisés. La línea ascendente de las alianzas va de Noé a Moisés, alianza que Dios quería hacer con los hombres llegada a la plenitud de los tiempos. La intimidad de la alianza se expresa en el hecho de que el Antiguo Testamento habla a menudo de los desposorios entre Dios y el pueblo de la alianza. La alianza se funda en la iniciativa de Dios, Génesis 15, versos 15 al 18, siendo un gracioso regalo al pueblo que Él ha escogido para socio suyo. Pero la alianza implica una obligación que solo puede adorar a Yahvé. Observar su ley, el Decálogo, el libro de la alianza, Éxodo 34, versos 11 al 26. Dios da la promesa a su pueblo de la tierra de Canaán. Génesis 15, verso 7, Génesis 17, verso 8. Y le ha dado numerosas descendencias, pero espera del pueblo fidelidad al pacto. Fue el amor la única razón de la alianza. Quien es llamado por Dios a la alianza no puede negarse a hacerla. Dios llama primero a un hombre, pero a través de él a todo el pueblo. No obligó al pueblo, sino que respetó su libertad. El pueblo puede rebelarse contra la alianza, pero prefirió muchas veces la vida entregada a la naturaleza con su encanto y magia, a la vida entregada a Dios, pero la frecuente rebelión contra Dios se demuestra que en los orígenes de la alianza no está la profundidad del corazón humano, sino fuera del hombre en Dios. La alianza no puede ser explicada, no, ni psicológicamente, ni antropológicamente, ni históricamente. Solo se puede explicar teológicamente. Es el modo en que Dios se hizo cargo del pueblo para dar la bendición y salvación. El cuidado de Dios para el pueblo implica la restauración de su reino en él, ya que el hombre solo logra su auténtica existencia cuando se entrega y se somete a Dios. Dios no impidió la caída del pueblo, pero permanece fiel a la alianza y por medio de castigo llamó de nuevo al pueblo a la fidelidad prometida en la alianza. Los profetas enviados por él tenían la misión de interpretar las desgracias nacionales como el juicio de Dios para despertar la conciencia del pueblo y moverse a su conversión. La alianza viejo testamentaria se caracteriza por las repetidas infidelidades del pueblo, por la llamada de Dios a penitencia, por la conversión, por las nuevas y repetidas rebeldías. Cada vez pacto de alianza en el Antiguo Testamento apunta sobre sí mismo al grado próximo y a la vez al cumplimiento de las promesas. La alianza hecha con Noé logrará su figura definitiva y plena en la que Isaías y el Apocalipsis de Juan llaman el cielo nuevo, la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1. En este estado,
Está prefigurado en la alianza del Antiguo Testamento, pero solo se realiza activa y eficazmente por la venida de Cristo y por su obra. Esta no abarcaba más que un estrecho y limitado círculo, ya que había sido pactada entre Dios y el pueblo, elegido por él. Pero el pueblo tenía la promesa de que algún día abarcaría toda la tierra. Génesis 12, 2 al 22 y 18. Considerados los grados de la alianza, debemos citar en primer lugar la alianza con Noé. Génesis 9, del verso 8 al 17. Después del diluvio, Dios pactó la alianza con los hombres y con los animales, de que ya no habría más diluvio en adelante, sino que continuaría interrumpidamente el ritmo natural de siembra y cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche para la bendición de los hombres. Y Dios promete salud y salvación terrena. El arcoíris debía ser la garantía de la promesa divina, Génesis 9:13. En él se expresa que el cielo y la tierra seguirán estando unidos. El grupo de justos salvados en el arca de Noé representa el anteproyecto de la futura comunidad en Cristo. Agustín dice, en el símbolo del diluvio fueron salvados en el arca y está profetizada la futura iglesia que salva de la muerte de este mundo para su Rey y Dios por medio de Cristo. Y el misterio de la cruz, los que se salvaron en el arca, representan el misterio de la futura iglesia que flota sobre las olas del mundo y se salva del naufragio por la madera de la cruz en Cristo. Maravilloso. Noé y su descendencia debían ser fieles a Dios, evitar sobre todo el derramamiento de sangre, Génesis 9:4. Porque la sangre era sede de la vida. El pacto con Noé deja abierta la cuestión de cómo seguirá la historia. Logra figura concreta en la vocación de Abraham, Génesis 15 del 17 al 21. Y Abraham fue sacado por Dios de su tierra de vida y de cultura y enviado hacia un tenebroso futuro. Abraham recibe las 3 promesas, increíble, 3 promesas. Le nacerá un hijo, será patriarca de un gran pueblo, del que saldrá el Salvador, y su pueblo le corresponderá a un país. El pacto entre Dios y Abraham se funda en la iniciativa de Dios, pero solo se verifica porque Abraham sigue la llamada de Dios y por su obediencia y fe Abraham es el padre de todos los creyentes, quienes como él se entregan a Dios creyendo totalmente serán para siempre sus verdaderos hijos. Mateo 3:9. El Dios de la alianza es para siempre. También el pacto con Abraham tiene su fin, la circuncisión. Abraham se convierte en padre de todos los pueblos y como signo su antiguo nombre Abraham es cambiado por el de Abraham. Génesis 17 del 1 al 8. Abraham se convierte de hecho en padre de las 12 tribus de Israel por medio de sus nietos Jacob e Israel. El Dios de Abraham es también el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y se llama también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este nombre se expresa la obra en la historia sagrada de los 12 hijos de Jacob. En ellos se descendió Israel organizada en 12 tribus. Por eso se llama también generación de Israel. El hecho de que los hijos de Jacob son 12. El número 12 tenía en el Antiguo Oriente un simbolismo especial, tal vez debido a que el año se divide en 12 meses. También en el Antiguo Testamento lo encontramos en el número de patriarcas y de las tribus, Éxodo 24:4, en los panes de la proposición, Levítico 24:5, en algunos sacrificios, número 7:3, las 12 tribus descendientes de los 12 patriarcas que constituían Israel, Génesis 48:7. Ahora, sobre los 12 apóstoles, el pueblo de Dios es fundado. El número 12 tiene significación histórico salvación. Esta la encontramos también muchas veces en el Nuevo Testamento. El pacto con Abraham fue recogido, continuado y terminado de hacer en la vocación de Moisés, que había nacido en Egipto, de una de las 12 tribus, de la tribu de Leví. Moisés recibió la misión de liberar las tribus de Israel de la esclavitud
de los egipcios y llevarle hasta la tierra prometida a Abraham. Aquí Dios tiene la iniciativa, pero para que la voluntad de Dios se cumpliera, tuvo que actuar Moisés como encargado y enviado por Dios. Moisés fue el mediador de la enseñanza que Dios daba al pueblo de Israel. Bien, vamos a ir concluyendo ya, termino, no le quito más tiempo. Para que el pueblo se pusiera a disposición de Moisés, hubo que superar, por una parte, la pereza y holganza, el miedo y desconfianza de Israel, y por otro, la resistencia de los egipcios, que por mandato expreso de Dios, transmitido por medio de Moisés en el pueblo, se puso en marcha. La descendencia de Abraham se convierte en pueblo de Dios que peregrina por el desierto. Las tribus sacadas de Moisés de Egipto sintieron la insegura vida del desierto como una difícil exigencia, volviendo a anhelar la vida esclavizada, pero segura de Egipto, cuando supieron que tenían que elegir entre la esclavitud y la libertad. Quisieron Egipto, se rebelaron en contra de Moisés, que muchas veces fue necesaria la intervención de Dios para que continuara lo empezado. Éxodo 3, del 1 al 8. Entre los lugares del desierto adquiere el simbolismo el monte Sinaí, llamado Horeb. En el Deuteronomio, en este monte, fue hecha y sellada la alianza entre Dios y el pueblo. La misma alianza hecha antes con Moisés se hace ahora con todo el pueblo de Dios. La ley de la alianza bajo la forma del decálogo, Éxodo 20, 17, y de los preceptos o ritos cultuales, Éxodo 34. La alianza se hizo entre truenos y relámpagos, Éxodo 9, 16 al 19, y rociando con sangre de animales el altar levantado por Moisés, Éxodo 24, 3, 8. Se añadió al banquete de la alianza viejo testamentaria que logra su punto culminante en el monte del Sinaí. Es confirmada por Dios en alianza con David y su casa, segunda de Samuel 23, 5, y con la tribu sacerdotal Jeremías 33, 20, 22. Termino, ya no más. Hermanito, toda la historia de la humanidad, escuche bien esto, toda la historia de la humanidad, porque aquí termino, y sobre todo la de Israel, es así representada como realización del eterno plan divino de salvación. Y como prehistoria de la iglesia de Cristo, la que debía de surgir, a la cual tú y yo pertenecemos, a la Iglesia Universal Católica. Que el Señor les bendiga. Adiós. Y por favor, suscríbase en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, dándole link y dándole clic a la campanita. Así están apoyando esta evangelización católica con el fin de que podamos defenderla más. Adiós. Mi nombre es Ángel Gallo. Bye.